Vamos a revisar el ejercicio de diseñar la trayectoria óptima para la leva de seguidor de cara plana con las condiciones de velocidad de 150 rpm, elevación máxima de 3 pulgadas, excentricidad de 0,5. Va a realizar la subida en un intervalo de 120 y la bajada en un intervalo de 130 con un detenimiento hasta cumplir los 360, es decir, de 0 a 120 subida, de 120 a 250 bajada y de 250 a 360 un detenimiento. Nos solicitan hallar el radio base, el ángulo de presión y el ancho de cara para esta leva si el radio de curvatura mínimo es de 0.25 pulgadas. Lo primero que hacemos es colocar las condiciones de frontera, es decir, este punto que tenemos acá al final se está uniendo con el final del detenimiento, entonces 0 y 360 coinciden en este punto. Por lo tanto, entonces las condiciones serían que cuando θ vale 0, tenemos elevación 0, es decir, trayectoria en valor de 0, velocidad 0 y aceleración 0. Cuando estamos en el beta, en el θ igual a beta 1, ahí ya podemos entonces tener la elevación máxima de 3 pulgadas, es decir, el valor de L. Podemos tener una velocidad diferente de 0 y una aceleración diferente de 0 porque vamos a acoplar dos curvas, es decir, una de subida con una de bajada, y podemos hacer que la función sea continua con esas dos. Y luego podemos entonces encontrar que en este mismo punto beta 1 ya podemos hacer el acople entre velocidad y aceleración, pero en beta 2 ya necesariamente debemos tener desplazamiento 0, velocidad 0 y aceleración 0 porque la estamos uniendo con un detenimiento y las condiciones del detenimiento siempre van a ser desplazamiento 0, velocidad 0 y aceleración 0. Por lo tanto, esas son las condiciones que se deben cumplir. Entonces, si revisamos acá en la siguiente, pues vamos a ver que tenemos diferentes trayectorias de subida, las que tenemos que verificar con esas condiciones y cuáles no nos van a cumplir. Para eso, pues vamos a visualizarlas mucho más fácil acá. Y entonces podemos empezar a revisar con esta trayectoria de armónico simple y tenemos entonces que la aceleración inicia en un valor diferente de 0, por lo tanto no nos va a servir porque debemos iniciar con velocidad, aceleración y desplazamiento 0 en el punto donde θ vale 0, por lo tanto esta de armónico simple quedaría descartada porque una de las condiciones no se cumple. Pasamos a otra gráfica de subida. En este caso tenemos la desplazamiento cicloidal y revisamos entonces que el que empieza en diferente de 0 es el impulso. Tenemos que la curva de aceleración y la curva de velocidad están iniciando en 0 y finalizan en 0. Y tenemos un valor de impulso. Entonces esta podría cumplir la condición de que inicia en 0 y en un valor, aquí podría ser un valor diferente de 0, pero también podríamos tener velocidad 0 si la podemos acoplar con la otra. Lo único que tenemos que verificar entonces acá es cómo nos va con el valor del jalón. Siguiente gráfica, la evaluamos y tenemos entonces que esta corresponde al armónico modificado. Verificamos, tenemos que la aceleración y la velocidad están partiendo de 0, el impulso también está partiendo de 0 y tenemos que la velocidad llega a 0, pero la aceleración va a tener un valor diferente de 0. Sin embargo, entonces, como inician en 0 y en el punto donde termina se puede unir con la otra gráfica de bajada, entonces esta podría ser una posibilidad también de las gráficas que nos cumplen. Revisando esta otra, esta es una de bajada, vamos a seguir buscando primero las gráficas de subida para poder entonces esta otra. Tenemos entonces en esta que aquí la velocidad arranca en 0 y llega a un valor, pero la aceleración arranca de un valor diferente de 0, por lo tanto esta queda automáticamente descartada. En esta tenemos que el valor de la velocidad arranca también en un valor diferente de 0
y nuestro valor de aceleración, a pesar de que arranca de 0, solo con que ya no cumple la velocidad, porque velocidad y aceleración deben cumplir, entonces esta también queda automáticamente descartada. ¿Qué otra ecuación tenemos para subir? Esta está para bajar, esta para bajar, esta es una ecuación de subida, en la cual podemos observar que la velocidad arranca en 0 y llega a un valor, y tenemos también entonces que la aceleración arranca en 0 y vuelve a 0, pero el valor del impulso sí lo tenemos diferente de 0 en los extremos. Entonces esta gráfica tendría una pequeña posibilidad de cumplir, porque tenemos una aceleración en 0 y un valor de velocidad que podríamos unir con otra gráfica que tenga la parte de retorno o de bajada. Luego continuamos acá y revisamos esta otra gráfica para subir. Podemos observar que la velocidad queda descartada automáticamente porque en el punto que necesitamos que sea 0 tiene un valor diferente. La aceleración arranca en 0, vuelve a 0, podría ser posible utilizarla. Continuamos con otra gráfica, esta ya es de bajada, esta es de bajada. Aquí tenemos otra gráfica de subida para el movimiento polinomial. Podemos observar que la aceleración arranca en 0, vuelve a 0, la velocidad arranca en 0 y vuelve a 0, y tenemos un valor de impulso. Esta sería la polinomial 3, 4, 5, que podría tener posibilidad entonces de funcionar. Ahora tenemos la polinomial de octavo grado. Vamos a visualizar que la velocidad arranca en 0, vuelve a 0, la aceleración arranca en 0 y tiene un valor diferente de 0, pero lo tiene al final donde se puede acoplar con la otra gráfica y tenemos un valor de impulso. Por lo tanto, esta gráfica también podría llegar a servirnos. Entonces, regresando nuevamente acá, pues lo que vamos a observar es las posibles gráficas que nos pueden cumplir. En este caso podemos observar 1, 2, 3, 4 gráficas que pueden cumplir, y tenemos las que no cumplen, ya sea por la condición de velocidad o por la condición de aceleración. Con eso entonces ya tenemos definidas las posibles trayectorias de subida. De esas 4 posibles trayectorias vamos a descartarlas de la siguiente manera. Vamos a revisar cuál es la que tiene el menor valor de impulso. Entonces ya sabemos que las condiciones de aceleración y velocidad ya cumplen. Entonces revisamos el valor de impulso. Entonces en este tendríamos un valor de impulso que podemos calcular por esta fórmula. Y en esta un valor de impulso que también la podemos calcular por esta fórmula, para determinarlo en el punto donde se unen las dos curvas, la de subida con la de bajada, y observamos que la que tiene el menor valor de impulso en ese punto es esta gráfica, que vamos a obtener entonces un valor de impulso igual a 0. Si la tomamos acá y la agrandamos un poco, pues vamos a ver que es el movimiento armónico modificado el que nos podría lograr el movimiento. Vamos a revisarlo acá en esta parte que se visualiza mejor, y aquí podemos ver que tenemos entonces la aceleración con un valor diferente de 0, la velocidad con un valor de 0 y el impulso con un valor de 0. Entonces aquí podríamos acoplar un valor de aceleración similar, manteniendo las otras dos condiciones. Por lo tanto sería la de armónico modificado la gráfica que nos da una mejor alternativa para esa trayectoria. Luego entonces analizamos las trayectorias de bajada y empezamos a analizar los mismos ítems, y vamos a llegar entonces a la conclusión de que la trayectoria óptima de bajada pues también va a ser un armónico modificado, movimiento armónico modificado, en el cual el valor de la velocidad se nos va a acoplar con la gráfica que viene y vamos a tener una función continua. Por lo tanto,
la trayectoria óptima para la leva sería entonces la de armónico modificado, que es la que tenemos acá para subida y bajada, o podríamos tener una alternativa también con la de movimiento polinomial de octavo grado para subida y bajada, que también nos va a dar entonces la condición de impulso, solo que esta no es tan viable porque el valor del impulso, cuando todo debe ser cero, está disparado, entonces arrancaría de un detenimiento con un impulso y no es tan viable utilizar esa polinomial. Sin embargo, por las condiciones de velocidad y aceleración podría llegar a tenerse en cuenta. Entonces, definido esto, ya sabemos que nuestra leva va a funcionar es con el movimiento armónico modificado. Entonces ahí lo que vamos a tomar en cuenta es cómo es la ecuación del movimiento armónico modificado, que lo vamos a buscar acá, para trayectoria de subida y trayectoria de bajada, para luego entonces llevarlo al GeoGebra y poder entonces colocar la ecuación de subida, la ecuación de bajada. Aquí tenemos armónico modificado. Entonces, para subida, estas serían las ecuaciones que nos sirven y que vamos a tomar. Entonces, vamos a tener en cuenta esta ecuación para llevarla al GeoGebra. Entonces, en este caso sería L medios de 1 menos el coseno de pi por teta sobre beta. Entonces vamos a tomar esta primera parte que sería el movimiento armónico y luego le colocamos la continuación. Entonces ya vamos a declarar algunos datos que ya nos dieron en el enunciado, como que L era igual a 3 pulgadas. Y vamos también a decir que la velocidad angular W que nos dieron era de 150, ahora la transformamos multiplicada por 2pi sobre 60 para que nos quede en radianes sobre segundo. Entonces aquí podemos tener el 2pi sobre 60 y ya tendríamos nuestra velocidad angular en radianes sobre segundo. Y también nos dieron dentro de los datos iniciales el valor de la excentricidad y del radio mínimo, pero eso los podemos colocar un poco más adelante. Entonces aquí ya vamos a decir que vamos a colocar nuestra función f de x, la cual va a ser igual al armónico modificado. Entonces vamos a tomar esta primera parte, L sobre 2, que multiplica al 1 menos el coseno de pi por x sobre un valor de beta 1, que es nuestro primer intervalo y que faltó declararlo. Vamos a ver aquí si colocamos beta 1. Listo, esa sería nuestra primera parte y luego nos aparece un menos 1 sobre 4 que multiplica. Entonces acá nos da 1 sobre 4 que multiplica al mismo término pero multiplicado por 2pi por beta. Entonces vamos a colocarlo acá. Un cuarto multiplicado por 1 menos el coseno de 2pi x sobre beta 1. Y ya tenemos entonces toda la ecuación. Ahora revisamos que la ecuación esté toda multiplicada por el L medios, como aparece acá. L medios multiplica todo. Tenemos L medios multiplicado todo y esta sería nuestra ecuación f de x.
la cual vamos a cargar. Bueno.